Bueno, hola. Hoy es viernes 20 de noviembre. Esta es la clase 22. En la clase pasada vimos diagramas de Feynman y vimos diagramas de vacío, propagador con tiempos iguales, reglas de Feynman para terminar el set de reglas necesarias en diagramas que tienen o funciones de Green que tienen argumento temporal. Y vimos diagramas de vacío de orden 1 y 2, donde el orden, recordamos, es el número de líneas onduladas de interacción en el diagrama. Bueno, hoy vemos algunos resultados importantes, o sea, muy prácticos para poder usar realmente los diagramas, que son diagramas conectados y desconectados, o conexos y desconexos, de generaciones o igualdad entre diagramas, definición de autoenergía y autoenergía propia, y la ecuación de Dyson para la función de Green. Entonces hoy ya pasamos al capítulo 23, más que nada, del Gross. Quedaron en el medio el capítulo 21 y el 22, que son interesantes, sobre todo el 22, que es el cálculo de la corrección en la energía del ground state, que ya se hace usando diagramas. Y en el 21 calculó un trabajo más detallado sobre la amplitud de vacío. Pero son un poco trabajosos esos capítulos y tratamos como de seguir más livianos y con resultados importantes y generales para el formalismo. Bueno, un poquito de repaso. La vez pasada tratamos la amplitud de vacío y sus diagramas de Feynman. Y amplitud de vacío es el valor medio en el vacío del propagador, que tiene una expansión como la función de Green, ¿no? Con integrales en el tiempo y interacciones. Este es a primer orden, como indica acá el supraíndice. Y ya a primer orden tenemos 4 operadores de creación y destrucción, o de campo, como en este caso, es esta M. Y lo que tuvimos que analizar es el hecho de que acá todos los operadores de campo tienen el mismo argumento temporal, o sea, están a un mismo tiempo. Entonces se hace un poquito, no difícil, pero tricky, reemplazar por funciones de Green, porque las funciones de Green tienen un ordenamiento temporal y acá no está bien definido ese ordenamiento. Pero bueno, recurrimos al teorema de Wick, que expresa este tipo de valores medios con orden normal y contracciones. Y fue necesario analizar un poquito más con cuidado qué poner cuando nos aparece una contracción de uno de creación y uno de destrucción con tiempos iguales. Y ahí vimos que lo correcto es poner un T más en el segundo argumento. A primer orden vimos que los diagramas, bueno, surgen de hacer todos los pairings acá posibles, que son 2, entre uno de creación y uno de destrucción. Entonces salieron 2 términos, el directo y el de intercambio, que nos remiten estos 2 términos, estas 2 palabras, a el estudio que hicimos del Gilliam Model, y sin duda están conectados estas cosas. Bueno, llegamos hasta la regla 7 de Feynman para
interpretar los diagramas para poder ir de las fórmulas a los diagramas y hacia atrás de nuevo hacia las fórmulas. Y una de las reglas es este teorema de los lazos o loops para determinar el signo global de un diagrama. Entonces, esta regla dice el signo de un término de orden arbitrario, o sea, n, es menos 1 a la L, donde L es el número de lazos cerrados formados por líneas de G, que pueden ser una línea de G o múltiples G que hacen como un caminito y se cierran sobre sí mismos. Este teorema surge de analizar las distintas contribuciones de signos que hay en la fórmula anterior. Y bueno, este es el resultado. Así que nos quedamos con el resultado. Y también nos preguntábamos cuántos diagramas hay en un dado orden n en el vacío y en el numerador de la función de Green. Y dijimos 2n factorial en la amplitud vacío, 2n más 1 factorial en el numerador de la función de Green. Y estos números surgen bastante fácil de pensar. Pongo n interacciones, n líneas de interacción, y tengo que empezar a conectar vértices con 2n funciones de Green en este caso, y 2n más 1 en el caso del numerador. Y así sale este factorial. Porque primero tengo una manera de ubicar la primera función de Green, y después tengo una menos forma de llevarlo a algún lugar y así. Yo hice un ejemplo la vez pasada. Bueno, y después les presenté acá la figura impresionante de todos los diagramas de vacío de segundo orden, que de acuerdo a esta fórmula de acá son 24. Y analizamos algunos de ellos. Vimos que los desconectados son interesantes porque se factorizan, y también vimos que algunos como estos, si los interpreto en la base de momento y el sistema tiene invariancia traslacional, vimos que diagramas como estos dan 0, porque acá resulta que hay una partícula y un hueco que deberían tener el mismo Q, y eso no es posible porque las partículas viven afuera de la esfera de Fermi y los huecos viven adentro. Bueno, hasta ahí llegamos con el repaso. Veamos este asunto de diagramas conectados o conexos y desconectados. Tenemos dos resultados importantes que no los vamos a demostrar, pero vamos a ver un ejemplo para el primer resultado. Bueno, el primer resultado dice: los diagramas desconectados del numerador de la función de Green se cancelan con el denominador de la función de Green, que es la amplitud de vacío. Bueno, y acá tengo un diagrama del numerador de la función de Green. Esta flechita iba a decir que esto era el numerador. O sea, un G tilde, que es el numerador. GT, KT'. ¿Y qué tengo acá? Bueno, diagramas de primer orden y otros diagramas. Puse acá, hasta acá puse primer orden nada más, y sigue la serie, ¿no? Hay de órdenes superiores. Pero ya los tengo factorizados. Por ejemplo, si multiplico este 1 por esta función de Green, pelada acá,
tengo el orden 0 de la G, del numerador. Este sería el orden 0. Ahora, el orden 1 lo puedo obtener multiplicando este 1 por estos 4 que están acá, o esta función de Green por estos 2 sueltos que quedaron acá. Entonces, ahí ya tendría los 6 de primer orden. Bueno, entonces estoy mostrando cómo se factorizan los diagramas del numerador. Y ya me llama la atención, digamos, que el segundo paréntesis es esto que resulta familiar, porque estos, como vemos acá, esta es la amplitud de vacío, que empezaba con estos diagramas. Un 1 para el orden 0, y estos son los dos diagramas de orden 1 que repasamos recién. Entonces, si me quedo a primer orden, acá ya, si multiplico, por ejemplo, esta pesa por ya tengo segundo orden, etc. Acá ya, o sea, acá ya tengo algunos de segundo orden. Pero si me concentro en lo que es realmente primer orden nomás, vemos que primer orden se cancelan los diagramas desconectados de G con la amplitud de vacío, con este. Y esto se verifica a todos los órdenes. O sea, acá es donde habría que hacer una demostración del teorema, pero para ir un poquito más rápido le vamos a creer y aceptamos este resultado que dice la función de Green, no tilde porque esto ya es todo, tenía su denominador pero se canceló. Entonces la función de Green es, o tiene acá, el valor medio en el vacío, de lo de siempre, pero solo diagramas conectados o conexos. Eso ya me simplifica bastante las cosas. Bueno, segundo resultado. La amplitud de vacío se puede calcular considerando solo los diagramas conectados, conexos, y esto se llama teorema Linked Clusters de Goldstone. El teorema dice esto: la amplitud de vacío es igual a la exponencial de la amplitud, pero donde solo consideramos los diagramas, esta L es de linked, o sea, conexos. Y están relacionados por una exponencial. O sea, acá hay menos diagramas, pero está exponenciado. Como consecuencia de este teorema, el shift de la energía se puede calcular de la siguiente forma. Acá le dimos poca bolilla a esta fórmula, creo que la vimos a la pasada, y es cuánto se corre la energía desde que empezamos a encender la interacción hasta que llegamos a t igual a 0, donde está completamente encendida. O sea, ese era en el grosso es el primer resultado que obtienen usando la serie de Dyson y la teoría perturbativa. Pero bueno, repasémoslo un cachito. El delta t es nuestro límite de epsilon tendiendo a 0, es el límite adiabático. Y por derivada con respecto al tiempo de el valor medio del operador de evolución, logaritmo natural, y evaluado en t igual a 0. Entonces, en este resultado, si ahora aplicamos el teorema de los linked clusters que tenemos acá arriba, la exponencial se me va con el logaritmo y me queda una expresión más sencilla con la derivada con respecto al tiempo, y acá directamente el valor medio, pero solo de los
diagramas conexos o INT. Así que esto es lo que se usa en el capítulo 21 y 22 para calcular la energía del estado fundamental con interacción. En realidad lo que se hace es calcular como el primer término en la serie perturbativa. Es ese término que lo mencionamos cuando estudiamos el Gilliam Model y dijimos, tenemos el término directo que se va con el background, tenemos el término de intercambio que es negativo, y después más términos raros que lo llamamos correlación. Entonces, con esta fórmula que tenemos acá se puede calcular esos términos, y en el capítulo 22 calculan el primero. Que lo pueden ver si tienen curiosidad después. Bueno, entonces vuelvo a la función de Green. Dos slides atrás. El primer resultado de estos teoremas que no estamos demostrando. Entonces dijimos, la función de Green tiene todo esto, y acá valor medio sobre diagramas conexos. En los diagramas conectados, al final me terminó gustando más la palabra conexos, pero no lo cambié. En los diagramas conexos que quedan, aunque ya me reduje bastante y solo tengo los conexos, todavía hay degeneraciones, o sea, hay diagramas que son lo mismo. Primero, por el intercambio de líneas de interacción. O sea, yo para construir diagramas siempre voy y dibujo primero n líneas de interacción. Y después las voy a conectar con propagadores libres. Pero, y esas líneas de interacción tienen sus índices, ya están con sus índices. Pero eso es todo, en el fondo es todo superfluo. Hay n factorial diagramas que valen lo mismo si yo simplemente intercambio esos conjuntos de índices que usé, que después los termino sumando, porque son vértices internos. Entonces, por ejemplo, a ver, miremos este de segundo orden. Acá pusimos una línea de interacción con estos índices 1 y 1', 2, 2'. También me aparece esto, pero estos dos diagramas son iguales. Entonces, en esa larga lista de diagramas de segundo orden que escribí, de 24 diagramas, todos los que se relacionen entre sí por esto son iguales. Después hay otra fuente de degeneración o igualdad. 2. La degeneración topológica al dar vuelta a líneas de interacción. Yo puedo agarrar estas líneas, en lugar de intercambiarlas entre sí, puedo agarrar y a cada una cambiarle los índices, que es equivalente a darlas vuelta. Hay dos posibilidades para cada línea de interacción. Y como hay n líneas, surge que hay 2 a la n diagramas equivalentes. Por ejemplo, estos son todos diagramas que dibujamos en la lista de 24. Este y este. ¿Por qué son iguales? Porque hemos retorcido el diagrama simplemente dando vuelta esta línea de abajo, por ejemplo. Y también lo teníamos así como imagen especular. Chequémoslo más explícitamente con un diagrama de primer orden.
En primer orden habíamos dibujado estos dos diagramas. Estas medio ostras que tenían fórmulas aparentemente distintas, porque bueno, acá tengo los índices M' que entra y M que sale, N', eso está acá también. Pero es distinto a quién se conecta con la M. Acá se conecta el J y acá se conecta el N con el J de entrada. Entonces ahora voy a mirar este más en detalle. El diagrama A, acá lo tengo escrito con todas sus constantes, su signo, 0 porque tiene 0 loops cerrados, etc. Acá hay n's. Bueno, acá tengo, entonces, lo más importante es mirar los índices de la interacción acá. Este diagrama tiene mn de salida, m'N' de salida, de entrada, perdón. Y después hay que ver cómo están conectadas las funciones de Green. Por ejemplo, J que prima va a m'T1. O sea, J't' va a m'T1. Es esta línea. Después tengo esta de M a N'. Y después voy de N a I. De N a I. Ahora el B, que es como la imagen especular, el J va al N'. J va al N', no al M'. Y así seguimos. M, N, M', M y sale por la I. Pero si en el B hacemos un cambio de variables, M por N, M' por N', acá lo reescribo sin tocar nada, solamente invierto M y N, y M' y N'. Simplemente cambio acá estos índices. Ahí, ya con eso, en la parte de las funciones de Green, recupero lo que tenía en A. M', N', N acá. Lo único que me quedó un poco distinto es este elemento de matriz del potencial, porque me quedó NMB, N', M'. O sea, me quedaron invertidos estos. Pero como están invertidos ambos a la entrada y a la salida, esto es el mismo elemento de matriz. Si creemos eso, ya llegamos a que todo este renglón es igual a A. Y así demostramos que B es igual a A. Bueno, nada, me tomé el trabajo entonces de demostrar la igualdad en esto que surge de como de dar vuelta una línea de interacción. Se lía esto. Okay. Bueno, conclusión de este análisis de generaciones o repeticiones, hay familias de diagramas equivalentes. Esas familias tienen n factorial por 2 a la n miembros. La posibilidad de intercambiar interacciones y de darlas vuelta. Entonces basta con que representemos cada familia por uno de sus diagramas y podemos ponerle unos índices por única vez o dibujarlos ya sin índices. Entonces cambia un poco el conteo de diagramas. Si ahora dibujo un diagrama sin índices, le voy a tener que poner un factor distinto.
porque hay muchos diagramas iguales a ese. Entonces la regla 7 de antes de Feynman decía que a cada diagrama hay que ponerle un factor i a la n sobre n factorial 2 a la n. Ahora consideramos un representante de cada familia y lo multiplicamos por esta degeneración. N factorial 2 a la n. Entonces la regla 7 queda aún más simple. El prefactor de los diagramas no indexados en este sentido y conexos, conectados de la función de Green es simplemente i a la n. Y ahí ya se va simplificando un poco el trabajo con diagramas. Ejemplo, diagramas conectados de segundo orden de G. Teníamos 24 diagramas de G antes, pero acá me quedo solo con los conectados, con los conexos. Como ven, siempre puedo ir de un lado del diagrama a otro a través de alguna línea de interacción o una función de Green. ¿Cuántos tengo de estos? Tengo 10. Bueno, ahora introducimos un concepto importante que cuando uno después quiere usar las funciones de Green, va a ser casi tan importante como la función de Green misma, que es el concepto de autoenergía o self-energy. Miremos un poco cómo nos van quedando los diagramas. Estos son los diagramas conexos de primer orden. Estos son los diagramas conexos de segundo orden, los que vimos recién. Acá no puse el diagrama de orden 0, que sería una línea de un propagador sueltito, ¿no? Sin interacción. Ya tengo orden 0, 1, 2, etc. Y si los miramos, vemos que la función de Green tiene la siguiente estructura. Acá con una línea gruesa represento a la función de Green exacta teniendo en cuenta las interacciones. Y, o sea, sería la suma de todas estas cosas que estamos escribiendo acá arriba. Entonces esto es igual a la de orden 0, que acá no puse, pero está la primera G0, más cosas de este estilo de acá arriba. Y las represento de esta forma. Una patita de entrada y una de salida, que siempre está, ¿no? Es la función de Green está de afuera, que me conecta con T' y con el T final. Y entra en este globo, que ahora ya es como una caja negra, pero no tanto, que tiene las interacciones. Y acá ponemos unos números cuánticos y un tiempo T1, T1' que hay que integrar. Y después adentro todas estas cosas. Bueno, todo lo que queda acá metido es la autoenergía. Esta que llamamos M tilde, que tiene argumentos de salida y de entrada. Bueno, la autoenergía, que está, el hecho de que tenga líneas acá quiere decir que está sombreado, nada más, ¿no? A veces se le hacen las rayitas así en diagonal. Es una cajita sombreada. Y podemos ver cuáles son las contribuciones de lo que tenemos arriba. Acá tenemos el renacuajo, la media ostra, porque son estas de acá, ¿no? Saqué las dos patitas y me quedé con un puntito que ya después se mete en el diagrama. La media ostra. Y acá estoy con estas. Le saco las patitas y me quedo con esto.
Este sería otro. Eh, ¿Dónde está este? No, acá, tardé un poco. Y si no, tendremos otro que es como dos medias ostras conectadas por una función de Green, etc. Entonces, la suma de todo eso es la autoenergía. Claramente es algo igualmente complejo que esta línea gruesa de la función de Green, ¿no? Porque tiene infinitos términos. Los sumandos de la autoenergía M tilde se llaman inserciones de la autoenergía. Y por todo el trabajito que ya hicimos, las inserciones son diagramas conexos con una entrada y una salida vacantes donde se colocan líneas de G0. O sea, vienen así con esos vértices listos para agregarle una línea de G. Bueno, las inserciones pueden ser reducibles o irreducibles. Son reducibles si se pueden cortar, si se pueden partir, al cortar una línea de un propagador libre. Entonces acá tenemos un ejemplo. Estos dos renacuajos unidos por un propagador, los puedo separar claramente cortando esa línea de función de Green. En cambio acá tengo tres líneas y si corto cualquiera de ellas no se me rompe el diagrama. Entonces este es irreducible. Entonces ahora me pongo más exquisito y digo, si sumo solamente las inserciones irreducibles, o sea, las no cortables, defino una nueva cantidad M sin la tilde, que es la autoenergía propia, proper self-energy, ¿sí? Dice en el libro. Y ahí está notamos con este diagramita, que es una bolsita, ¿no? Con dos vértices, pero no la sombreamos. Esta es la proper. Entonces, ¿qué pasa? La autoenergía sombreada total es una combinación de las autoenergías propias, donde acá tengo la autoenergía propia y acá tengo dos autoenergías propias conectadas con una sola línea de propagador de Green. Y acá tengo tres conectadas por funciones de Green. ¿Por qué? Bueno, porque si yo vengo y corto esta función de Green, obtengo, o sea, al poner esta línea, obtengo los diagramas que los puedo cortar al cortar esta función de Green, ¿no? Sería como este diagrama. Acá yo tenía dos inserciones de la autoenergía propia, ¿no? Irreducibles, y los conecté con esta línea. Pero lo puedo cortar ahí. O sea que esto en conjunto es un diagrama reducible. Otra forma de hacer diagramas reducibles es conectando más de estas M's y siempre cortando una línea, ya lo corto. Esta suma sobre todas estas combinaciones de la autoenergía propia la puedo escribir también. Miremos un poquito esta expresión. Entonces la autoenergía tilde, que es la grande, digamos. Lambda 1, lambda 1 prima. Sería la M, la autoenergía propia, más. Y acá tengo que integrar sobre unos argumentos intermedios, internos, lambda 2 prima y T2, T2 prima. Y tengo
una autoenergía propia, a ver, que va de lambda 1, va de lambda 2 a lambda 1, es esta de arriba, esta que está acá. Después viene una función de Green, que es esta línea del medio, una G0, que va de lambda 2' a lambda 2. Y otra autoenergía propia, que es la de la entrada. Y así. Después tendré este otro término que tiene 3 veces la m y tiene 2 funciones de Green y tiene integrales 4 veces para cada vértice. Y así. O sea, esto también es una serie infinita que expresa la autoenergía en función de la autoenergía propia y propagadores libres. Bueno, ¿y qué hacemos con esto? Miremoslo más en detalle o con otra perspectiva. Acá tengo la función de Green del trazo grueso, o sea, exacta. Es una G0 más la expresión con una autoenergía propia, 2, 3, etc. Acá infinitas. Pero si me fijo en esta zona separada por esta línea punteada, lo que tengo es, acá me queda un palito, ¿no? Una flechita de función de Green. Acá me queda el término que es igual a este de acá, que tiene una función de Green a cada lado y una m. Y acá 2, o sea, me queda este término anterior. O sea, estoy haciendo algo que se reproduce a sí mismo, ¿no? O sea, acá esta llave es de nuevo la función de Green. O sea, esto que está dentro de la línea de trazos es lo mismo que esto que yo puse afuera. O sea que estoy obteniendo una expresión recurrente que la puedo reescribir de esta forma. Función de Green total, exacta, es un propagador libre más autoenergía propia, acá un trazo simple de función de Green libre, y acá esta es gruesa, porque es la verdadera función de Green que se generó de nuevo. Entonces, yo tengo esta ecuación muy importante, que es la ecuación de Dyson, para la función de Green. Que me dice, bueno, la G, lambda, lambda prima, tiene el propagador libre que me da el orden 0 en la interacción, y después todo esto, todo el resto se debe a la interacción, y no tiene infinitas sumas, tiene dos nada más, una para cada vértice de la autoenergía propia, o sea, lambda 1 prima, lambda 1, ¿no? Los dos vértices internos. Y lo que tenemos es arriba, acá una función de Green libre, un G0, que es este. G0, lambda 1, lambda. Lambda 1, lambda. Y abajo, que vendría a ser a la derecha en la ecuación, tengo una G verdadera, exacta, entre lambda prima y lambda 1 prima. O sea, tengo una ecuación integral donde mi función de Green aparece dentro de esta integral y a la izquierda. Pero además tengo esta cantidad de m acá que caracteriza al sistema. En principio no la conozco. Pero la formo con los diagramas conexos.
Bueno, y creo que esto es muy bueno, es excelente. Y ya con eso terminaría la clase de hoy. Y acá tengo unos ejercicios que podrían ser parte de una guía 7. Leámoslos. Escribir algunos diagramas y las fórmulas correspondientes a los diagramas conexos de primero y segundo orden de amplitud de vacío y acá quise decir numerador de la función de Green. ¿Cuáles son nulos en la representación de momentos si hay invariancia transnacional? Y segundo, dar las inserciones irreducibles de la autoenergía de primero y segundo orden, escribiendo los diagramas y las fórmulas. Bueno, con eso terminamos la clase de hoy. Entonces, en esta clase 22 vimos diagramas conectados y desconectados, las degeneraciones que hay entre los diagramas que ya habíamos visto, definición de autoenergía, autoenergía propia, inserciones de la autoenergía y usamos la autoenergía para escribir la ecuación de Dyson para la función de Green. Esta ecuación es muy conveniente porque uno puede poner algo a la derecha y ya saca una nueva aproximación para la función de Green a la izquierda. Bueno, y eso es todo por ahora. Voy a cortar la grabación.